Bueno, y hablando de este escenario, de lo que está, pues en estos momentos, la violencia en contra de las mujeres, pues es necesario saber qué hacer hasta cierto punto y qué mejor que hablar con las expertas al respecto y estudiosas de lo que es el comportamiento humano en estos instantes de estar pues en confinamiento en las casas, de estar encerrados. Muchas veces esto provoca pues algunos problemas. Está con nosotros el día de hoy, le agradezco muchísimo el hecho de haber contestado esta llamada. Estela Casados es del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. Estela, ¿cómo estás? Muy buena tarde, me da muchísimo gusto poder saludarle en esta videollamada y si quisiéramos saber pues ustedes cómo están viendo la situación. Sé que es difícil obtener datos en estos momentos porque para ello ustedes tienen que corroborarlo porque es un observatorio. Pero ¿qué están viendo al respecto en estos instantes? Realmente el comportamiento pues que se ve a ciencia cierta entre la población. Hola, ¿qué tal, Araceli? Muy buena tarde. Pues lo que estamos observando, a pesar de pues las pocas semanas que tiene esta situación, es que precisamente se está pues exacerbando una situación que ya pues hemos detectado tras varios años de analizar lo que los medios de comunicación nos refieren sobre lo que según la ley se llama tipos y modalidades de violencia. Observamos que hay un incremento cada año sobre pues, las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas, en fin, pero que son regularmente minimizadas por la autoridad, por la sociedad, y muchas veces cuando llegamos a voltear nuestra mirada sobre el fenómeno de violencias contra las mujeres, pues lo hacemos por los lamentables feminicidios y homicidios que hay contra las mujeres. En materia de las violencias, las agresiones que sufren las mujeres, tan solo en el estado de Veracruz observamos que, según lo que los medios de comunicación nos han dicho, en 2018, por ejemplo, se registró durante todo el año 619 eventos que fueron publicados, comunicados por la prensa. En 2019 hubieron 677, por ejemplo, y en lo que va de este año, tan solo en el mes de febrero, por ejemplo, hubieron 178 agresiones. Desconocemos cuál sea la cifra oficial de la Fiscalía en el recuento, digamos, de las carpetas que se abren por situación de violencia hacia las mujeres o lo que comúnmente se podría llamar violencia familiar. Tan solo en lo que va de la contingencia, se ha reportado el día de hoy en la Ciudad de México que ha habido, por ejemplo, un repunte de 7.2% más detenidos por violencia familiar durante precisamente este periodo de contingencia. Sería muy bueno saber, por ejemplo, así como lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues saber qué nos puede decir la Fiscalía General del Estado de Veracruz, si ha habido un incremento o no. Es casi un hecho que lo ha habido porque ya la violencia contra las mujeres es algo que cotidianamente está presente, nos demos cuenta o no. Y estos espacios de recogimiento, de encierro, lo que hacen es generar una serie de condiciones que pues exacerban las dinámicas de violencia que de por sí ya sufren las mujeres. Esperemos que no haya un número muy disparado, pero pues todo indica que así va a ser. No hay que olvidar que, por ejemplo, el estado de Veracruz, según lo que venía reportando en 2018 y 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues Veracruz era puntero en lo referente al delito de feminicidio, pero pues el delito de feminicidio es la punta del iceberg de pues todas las violencias.
eso lo único que nos quiere decir es que las violencias cotidianas en contra de las mujeres pues también están al orden del día, y seguramente en estos periodos pues seguramente pues se va a incrementar. Ustedes me decías antes en la plática que teníamos precisamente contigo que se estaba analizando toda esta situación y van a tener ustedes, claro, está un reporte posteriormente. Dime una cosa, ¿qué les dices en estos instantes? Porque ustedes, pues de acuerdo a las estadísticas que tienen, a los datos que han venido observando, ¿qué les dices a las mujeres en estos momentos que estén viviendo algún tipo de violencia, Estela? Bueno, es muy complicado porque el andamiaje gubernamental que hay para proteger la vida y la seguridad de las mujeres, pues es endeble, lamentablemente. Pero hay que utilizarlo como ciudadanas, es nuestro derecho. Es importante que quien tenga oportunidad de acercarse, bueno, con sus vecinas, con sus amigas, con su familia, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que no le dé temor reportarles a sus redes cercanas de familiares, de amistades, pues los eventos que están sufriendo seguramente ellas y sus hijos e hijas menores. Es importante que lo socialicen, que lo den a conocer, porque luego no sabemos pues lo que está pasando en la casa de al lado, no sabemos qué es lo que está pasando con nuestras amistades y resulta que estaban nuestras amigas, por ejemplo, sufriendo violencia. Otro espacio importante es que hay que hacer uso, por ejemplo, de lo que en muchos institutos municipales de las mujeres se ofrece, como son, por ejemplo, las asesorías legales y psicológicas, sobre todo en este tipo de casos, acudir a los institutos. Algunos de estos institutos tienen números telefónicos a los cuales pues pueden llamar para poder Claro. reportar sus casos. Hablar al 911 es vital, informar de este tipo de casos. También pues conocer las diferentes opciones que si así funciona pues tenga el Instituto Veracruzano de las Mujeres para atender este tipo de situaciones. Creo que las veracruzanas lo tienen muy, muy difícil porque sobre todo en los municipios rurales en donde hay institutos municipales de las mujeres, pues solamente el único personal pues es la titular del instituto y no hay más quien la apoye, independientemente de que ella tenga pues una convicción del trabajo que tiene que realizar. Yo haría un llamado a la autoridad competente en los 3 niveles de gobierno pues para que puedan atender este tipo de situaciones que van más allá de la emergencia epidemiológica, sino que son pues las esquirlas, ¿no? Las secuelas que está creando esta situación. Eh, pero pues reitero, creo que hay que aprovechar los espacios en donde hay institutos, por ejemplo en el municipio de Jalapa, la línea violeta, que es Sí. un mecanismo que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y si no el 911. Es importante, somos un estado que tiene 2 declaratorias de alerta de violencia de género, una de ellas por el delito de feminicidio, y la autoridad tiene la obligación de atendernos. Pero más allá de eso, reitero, creo que es importante que a nuestro entorno de amistades, a nuestro entorno familiar, Claro. los enteremos de que estamos sufriendo violencia, si es que es el caso. No naturalicemos la violencia, no es normal y no es algo que va a pasar en los siguientes días. O sea, es algo que hay que denunciar y que hay que atender. Muchísimas gracias, Estela, por esta entrevista. Te agradezco muchísimo y sobre todo esta explicación y el hecho, pues, de que las mujeres aprendan a ver esto que es violencia y que lo denuncien porque no es posible vivir de esta manera. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Al contrario, buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, pues ya escuchamos pues una experta en lo que es precisamente esto de la violencia y de lo que se está suscitando en nuestro país y es lo que está pasando precisamente en estos momentos con este confinamiento que se está realizando.